Buenos días, hermanos. Nuevamente los saludo. Ah, Qué bueno que están escuchándonos otra vez en la escuela, dentro de la escuela dominical. La lección de hoy se llama El Dios sustentador. Y el texto base de esta lección será el Salmo 105. La lección está dividida en tres partes. La primera parte es un llamado a alabar a Dios, porque lo debemos de alabar por sus obras. La segunda parte es que Dios ha hecho un pacto para proveer a cada uno en nuestra necesidad. Y recordemos que Dios siempre hace con nosotros un pacto de provisión. El tercer punto es que la fidelidad de Dios exige nuestra fidelidad. O sea, si Dios cumple, nosotros debemos cumplir. Bien, el Salmo 105 está ubicado en la Biblia dentro de los literatura poética. La literatura poética en los salmos hay diferentes tipos de salmos, por ejemplo, salmos que son oraciones, casi la mitad de los salmos o más de ellos son oraciones, como el Salmo 91, el 23, el 121. Otros son salmos mesiánicos porque hablan sobre Cristo, ¿verdad? Otros son salmos imprecatorios que invitan, que piden a Dios venganza sobre los enemigos, como David, ¿verdad? Cuando estaba en guerra. Y otros, hay unos salmos que se llaman penitenciales, como el Salmo 51, cuando David pide perdón y misericordia a Dios por sus equivocaciones. El Salmo 105 es un salmo histórico, porque va a narrar parte de la historia de Israel para que Israel recuerde cómo Dios lo ha cuidado, lo ha buscado, lo ha sustentado en todo momento. El Salmo 105 se le llama Salmo Odu, con H-O-D-U, Odu, que significa dar gracias. El Salmo 105, el 106, el 107, el 118 y el 136 son salmos donde se da gracias a Dios. Entonces, así se llaman, ¿verdad? Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar con esta lección, hermanos, en la parte primera de esta lección. Como les dije en un principio, es un llamamiento a alabar a Dios y alabemos a Dios por sus proezas. Vamos a leer el Salmo 105 del 4 al 6. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Bien, hermanos, nosotros sabemos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y desde el huerto del Edén, Dios está buscando al hombre. Entonces, primero Dios busca al hombre y luego Dios nos invita a que lo busquemos a él. Este salmo, haciendo un poco de historia, esta parte la dice David junto con Asaf, la cantan a Dios, lo alaban con arpas, con salterios y con címbalos cuando trasladan el arca de Kiriat Jearim hacia Jerusalén. Ese es el contexto de esta parte que estamos leyendo. Entonces David está agradeciendo aquí y todo el pueblo de Dios está agradeciendo porque pudieron trasladar el arca hacia la ciudad santa. Bien, vamos a ver entonces, como les decía en un principio, desde el huerto del Edén Dios está buscando al hombre. Ahora, Dios nos invita a que lo buscamos a él. ¿Y por qué nos invita? Porque Dios es el que, Él desea esto, porque desea que dependamos de Él, porque Él provee todo. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, tiene todos los recursos que necesitamos los hombres para satisfacernos física, espiritualmente, emocionalmente y en todos los aspectos del hombre. Dios puede satisfacer. Por eso debemos de buscar a Dios. Dice la Biblia, que, como les dije en otras lecciones, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y ese espíritu fue hecho para buscar a Dios, pero este cuerpo también tiene necesidades, entonces buscamos a Dios porque a veces necesito alimentos, necesito provisión, necesito paz, tengo emociones, entonces busco a Dios porque estoy triste, o busco a Dios para agradecerle porque estoy bien alegre con los sucesos
buenos que suceden en nuestra vida. Entonces, el hombre fue creado, como les dije, para que buscásemos a Dios. Lo buscamos porque Él también nos invita a que lo busquemos. Dice en Jeremías 29, del 13 al 14, me buscarán y me encontrarán. O sea, Dios está al alcance de todos nosotros. Y a Dios también lo buscamos, ¿verdad? Cuando necesitamos algo. La mayoría de nosotros, ¿verdad? En nuestras oraciones. Pero también lo podemos buscar dándole agradecimiento. Se puede buscar también a Dios en la lectura de la Biblia porque Él me habla a través de su palabra. Buscamos a Dios también en adoración, a veces en el culto, en el compañerismo con otros hermanos cristianos. Buscamos a Dios de muchas maneras, hermanos. Así que busquemos a Dios. Vamos a ver la parte 2 de esta lección. La parte 2 se llama Dios ha hecho un pacto para proveer para cada una de nuestras necesidades. Y recordemos que es un pacto de provisión. Vamos a leer el Salmo 105 del 7 al 11. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó a 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Bien, vamos a ver aquí, esta es la parte histórica de este salmo, donde Dios le va a recordar lo que ha hecho a través de la historia por Israel. Dice que Dios se acordó para siempre de su pacto, desde el pacto que hizo con Abraham, a favor de la descendencia de por lo mismo, y para que el pueblo recordara ese pacto. Este salmo se leía cuando regresaron del cautiverio. Era obligación en la familia leer ese pacto para que no se les olvidara. Y también dice de la palabra que mandó a 1000 generaciones. Dios mandó a su pueblo que de generación en generación se obedeciera y se cumplieran las leyes de Dios, porque Dios es fiel, dice ahí en Deuteronomio 7:9, que tiene misericordia y guarda el pacto hasta 1000 generaciones, dice Deuteronomio 7:9. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad? Eso le dice al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Nosotros, hermanos, debemos de agradecer a Dios, por ejemplo, en mi historia, en la historia de mi familia, en la historia de mi iglesia. ¿Qué voy a agradecer? Punto por punto, hermanos. Desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre, que fue cuajado nuestro cuerpo, dice un salmo, tenemos que agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Agradecer, hermanos, es algo muy hermoso, nos hace felices. Agradecer beneficia al que recibe ese agradecimiento. Si se lo hago a una persona y si se lo hago a Dios, establezco una relación hermosa. Se establecen relaciones cuando hay agradecimientos. Se desarrolla también una actitud positiva. Las personas que agradecen son las más felices. Entonces, Dios ha hecho un pacto para proveerme. Entonces, ¿qué me queda a mí? Agradecerle, ¿verdad? Me hace consciente del mundo que me rodea. Soy consciente que hay una persona que me hizo un favor, pues yo le agradezco. Yo le agradezco eso. El hábito de agradecer, dicen los que han estudiado el cerebro y los neurotransmisores, que se libera la dopamina, que es responsable de que haya en nuestra vida relajación, placer y paz. Vamos a terminar con la tercera parte de esta lección, que se llama La fidelidad de Dios exige nuestra fidelidad. O sea, que si Dios cumple, nosotros también debemos cumplir. Voy a leerles el Salmo 105, del 37 hasta el 45. Dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron las aguas. Corrieron por los sequedales como un río.
porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aquí vemos nuevamente la parte histórica de este libro, pero vemos cómo Dios los saca de Egipto y les provee todo el camino. Entonces, en la parte anterior vimos que hay un pacto, ¿verdad? Un pacto es el acto de convenir y acatar ciertas condiciones. En la Biblia, los pactos comenzaban con un aspecto histórico, eh, y se insiste en ese aspecto, en la gracia y la misericordia del autor de ese pacto. En los pactos de la Biblia, el autor es Dios, ¿verdad? Y el pacto se hace con el hombre. Entonces, cada pacto que hacía Dios con el hombre empezaba recordándoles lo que había hecho por ellos, como en este caso que estamos leyendo el Salmo 105, les recuerda todo lo que ha hecho por ellos. Les pongo un ejemplo también de un pacto. Por ejemplo, el pacto en Sinaí, cuando Dios da los mandamientos, está en Éxodo 20, empieza el versículo primero del capítulo 20, en Éxodo 20, 21 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces dice quién es el autor del pacto y les recuerda: yo te saqué de la tierra de Egipto, porque ya están en el desierto y le está diciendo lo que hizo por él. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 también están las condiciones de un pacto. Si obedeces, te van a venir estas bendiciones, pero si no obedeces, vienen una serie de maldiciones. Entonces, eso era un pacto, hermanos. Entonces, a través del pacto, el pueblo de Dios es llamado a recordar las obras y maravillas que ha hecho por ellos, y están narradas en la historia. Así como les decía, cada uno de nosotros, en nuestra historia, de nuestra vida, en los años que llevamos en esto, tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. Nuestra biografía es nuestra historia. Y en el pueblo de Dios, su historia, el pueblo de Israel, están viendo la mano de Dios constantemente. Entonces, Dios provee, en ese pacto, Dios provee para cada una de las necesidades de sus hijos. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Ahí vemos también la provisión de Dios. Y Dios llama a cumplir el pacto. ¿Cómo? Adorándole, hermanos. Adorándole. ¿Cómo le podemos adorar? De mil maneras: obedeciéndole sus mandamientos, leyendo la Biblia, orando, tratando de ser mejores personas, ayudando al prójimo. El versículo 45 de este salmo, con el que cierra el Salmo 105, encierra el gran propósito de este salmo. Dios espera, quiere y exige una vida de respuesta obediente. Las bendiciones recibidas constituyen una obligación para nosotros. He recibido tantas bendiciones que me obliga a cumplir con el pacto. Y la última palabra del Salmo es aleluya. Alabemos a Dios, sí, alabémosle con nuestra vida, con nuestro amor y con nuestro servicio fiel. Dios les bendiga, hermano.